tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Debate Abierto Dominical, hoy 10 de noviembre, año 2013, día del grito de la heroica Villa de los Santos, día en que los panameños están pidiendo también a gritos la institucionalidad, que se haga justicia en este país y el respeto a la democracia panameña. Vamos a presentar a nuestro panel de invitados. Iniciamos con el ex Contralor de la República y aspirante a una candidatura a diputado, Alvin Widen, que se encuentra en la mañana de hoy con nosotros. También nos acompaña por acá Atenógenes Rodríguez, que va a estar bateando de emergente hoy por el ingeniero José Isabel Blandón Castillo. También por acá el doctor en Derecho Constitucional Ítalo Antinori Bolaños, gracias por acompañarnos. Por acá don Gerardo Solís, ex magistrado del Tribunal Electoral y el ex presidente de la Cruzada Civilista Nacional, Aurelio Yello Barría. Gracias a todos por estar con nosotros en esta fecha. Vamos a iniciar inmediatamente con un extracto de esa pieza de oratoria, como ha sido calificada por algunos sectores de la sociedad, que diera el magistrado Erasmo Pinilla en el acto de inauguración del nuevo edificio del Tribunal Electoral. Adelante. Y cuando hay ambas cosas, crecimiento humano y desarrollo social, la gente del país es gente feliz, alcanza, conoce y disfruta del bien común. La riqueza material no sirve de nada si no hay democracia. Un país que no vigile estos aspectos está condenado a la zozobra social. Y todo depende de un detalle que es la razón de ser de nuestra institución, las elecciones. Establezcamos entonces muy claramente que el Tribunal Electoral garantiza el proceso, pero el proceso no es la democracia. La democracia también necesita de un aporte importante que le corresponde al pueblo: elegir bien. Nunca antes he sentido tan amenazante la incertidumbre política, ni siquiera en las postrimerías de la década del 60, cuando los militares se colaron por la grieta social que abrieron los políticos de entonces. Y todos sabemos que, igual que para los militares de aquella época, hoy existe la tentación en la inmadurez democrática y la ambición personal. Todos somos culpables de esta triste realidad sociopolítica. Hemos sido negligentes, apáticos, pusilánimes, mientras presidentes, diputados, alcaldes y representantes de corregimiento, que son los cargos que se eligen, mientras ellos cumplen sus agendas personales, nosotros nos afanamos en un diarismo sin sentido, porque no tiene sentido que los elijamos y después nos quejemos en esta especie de endemismo político del que cada 5 años nos contagiamos en un cuerpo social que ni siquiera es capaz de crear defensas. ¿Nos merecemos las fiebres quinquenales? Pese a la triste condición de nuestra democracia electoral, carente de otros atributos como la representatividad ejemplar y la participación ciudadana, la institucionalidad del Tribunal Electoral ha sido impecable en los últimos 5 lustros. Crea, quinquenio tras quinquenio, el ambiente de salubridad para que el panameño siga creyendo en la pureza del sufragio, de las elecciones. Y para 2014 no será diferente. Se los prometo. Se lo prometemos mis colegas y yo. Se lo prometen también los más de 2.000 funcionarios que hoy son celosos guardianes de nuestra imagen institucional, y los más de 30.000 panameños reclutados de la sociedad civil y capacitados por este Tribunal Electoral para que reciban los votos
de todos y cada uno de los conciudadanos, los cuenten y sumen y proclamen a los ganadores. Una vez concluya la jornada del 4 de mayo de 2014, cada panameño en cada metro cuadrado del territorio deberá estar alerta, porque su tribunal electoral emitirá una verdad institucionalmente inclaudicable. Dependerá de cada panameño que ella sobreviva. ¿Cómo es posible que la Sala Tercera de la Corte pretenda nuevamente entrar a dirimir una controversia electoral por encima de la función privativa de este tribunal electoral? ¿Qué aviesas intenciones encubre la acción de quienes debieran ser los primeros en respetar la separación de los poderes que la Constitución consagra? Es la fortaleza institucional de este tribunal y su voluntad inclaudicable de ser árbitros imparciales de la contienda electoral, un obstáculo que mueve a altos e inescrupulosos funcionarios a tratar de llevarse sus funciones para manipular los resultados electorales de mayo de 2014. La razón de fondo del último intento de sobreponerse a nuestra competencia privativa es la de permitir campañas sucias. Ese es el elevado propósito que justifica violar la Constitución que todos juramos respetar. ¿Permitirá la sociedad panameña este alevoso atentado a la democracia electoral? Dios proteja a este país si las respuestas a estas interrogantes resultaran positivas. Como siempre, nuestro papel conciliador nos mueve a pedir respeto y cordura. Están a tiempo. Nosotros no claudicaremos y haremos todo lo que consideremos conducente para defender nuestros logros democráticos. Querida y respetable audiencia, apreciados funcionarios, casa nueva o vestido nuevo no hacen al individuo. Ahora más que nunca será necesario defender los principios con que ocupamos esta edificación. La templanza institucional que sobrevivió tantos años dispersa en decenas de sitios y que hoy traemos intacta y fortalecida a este nuevo espacio, debe ser una atmósfera inmune a la corrupción, un escudo contra la codicia política, las espadas contra la prevaricación. Que cada adoquín de nuestra plaza de la democracia se convierta en ideal contra cualquier intención de corromper nuestra salud institucional. Este edificio será un conjunto vacío y lleno de vergüenza si quienes lo ocupamos permitimos que nuestra democracia involucione. Llenemos cada rincón de él con el amor más digno que podamos sentir por nuestra patria. Bien, parte del discurso que diera la inauguración de la nueva sede del Tribunal Electoral, el magistrado Erasmo Pinilla. Dos elementos que se suman a este debate precisamente y que se dan este viernes. Preciso, lo primero, el hecho de que los dos magistrados, Fábrega y Benavides, que no estuvieron presentes cuando el señor Alejandro Moncada decidió admitir esta demanda contra el Tribunal Electoral, han llamado al señor Moncada a una reunión, a un pleno de la Sala Tercera de la Corte, de la Sala Tercera, ¿es cierto? Y por el otro lado, el hecho de que los señores de este movimiento denominado Panamá Avanza han decidido retirar la demanda en contra del Tribunal Electoral. Y muchos juristas se preguntan, ¿será con qué objetivo?
Vamos a analizar esto y mucho más a partir de este momento. Don Alvin, su balance de esta situación que se registra en estos momentos y el peligro del que corre la democracia panameña. Álvaro, más que un daño a los partidos políticos o un daño a los intereses políticos de ningún candidato, aquí se le ha hecho un daño sumamente serio y sumamente grave al derecho ciudadano a su voto, a la pureza del sufragio. Ese es un valor tan importante en la Constitución Nacional que casualmente el fundamento de la existencia de un tribunal electoral es para que garantice la pureza del sufragio. Bypassear, darle la vuelta al tribunal electoral para restarle sus funciones de garante de la pureza del sufragio, no es más que colocar al país en las hordas más atrasadas, es devolver al país al año 40, al año 30, cuando nuestras democracias eran el producto de simplemente acciones que se podían hacer para cambiar los resultados electorales de una forma manipulada. Yo creo que ya, felizmente, todas las fuerzas vivas del país se han pronunciado. Porque en el fondo este no es un problema del PRD. Esto no es un problema de las candidaturas de los PRD, Arnufista, Fato, llámese como, o de mi amigo aquí, el candidato independiente Gerardo Solís. Este es un problema de la nación panameña, este es un problema de los ciudadanos. Yo quiero que ese tema quede bastante claro, porque algunos pueden pensar, bueno, esto es una pelea de políticos. No, señores, esto es una pelea tuya, ciudadano, que estás en tu casa, que vas manejando tu auto cuando estás oyendo esto en la radio, que estás teniendo a tus hijos y tú le estás diciendo, le debes decir a tus hijos, tu futuro me lo han empeñado con este acto. ¿Usted quién cree que fue el autor intelectual de esta estrategia? Mire, porque estamos hablando de presentar una publicidad que tuvo que ser pagada a los medios de comunicación, de demandar al Tribunal Electoral, de realizar o fallar de esta manera. ¿Quién cree usted que fue o que fueron los autores intelectuales de todo esto? En una entrevista yo te decía a ti que aquí teníamos la circunstancia que no había pasado en los últimos 20 años, de que teníamos un presidente que era activo políticamente. Y eso yo no tengo que calumniarlo con ese tema porque toda la ciudadanía a diario lo ve participar políticamente. El presidente Martinelli, a diferencia de los 4 presidentes que lo han antecedido desde que hubo la invasión, es el único presidente que ha tenido y tiene y mantiene a diario actuación política. Y eso está prohibido en la Constitución, en la ley y en la ética política. Porque un presidente de la República es un presidente de todos los panameños. Y él tiene que respetar a todas las corrientes políticas y a todos los panameños. Te puedo contestar directamente a la pregunta. Ricardo Martinelli es el autor intelectual de esto. Porque Ricardo Martinelli, a través de este mecanismo, quería garantizarse que su futuro administrador de su finca, que ha convertido a la nación panameña, fuese el ganador de las elecciones. Y si mañana el Tribunal Electoral proclamaba un candidato distinto a su administrador, simplemente iban a bypassear el Tribunal Electoral en esa programación, iban a llegar a la Corte y la Corte iba a cambiar el resultado electoral. Por eso les estaba diciendo que aquí lo que se ha burlado es el voto ciudadano. No es el derecho de ningún político, es el voto ciudadano. Eso es lo más grave. Y hay una cosa peor, que esto no se hizo aisladamente. Paralelo a eso, la Belfon. ¿Qué hace la Belfon? La señora Ana Belfon, refiere a la procuradora. Se sale en el mismo día, coetáneo, con una opinión de que se violaba los derechos humanos si no se o si se prohibía que una persona fuese participante en un proceso de primarias y después de ser derrotado se fuera a otro partido político. Eso lo que te indica es que es toda una elaboración. Pero lo peor, fíjense quiénes son los dos sujetos. Perdón, término sujeto un poquito duro. Fíjense quién es la Belfon y quién es Moncada. 2 personas que sirvieron a la dictadura militar de Noriega. El uno como censor y ella como fiscal que perseguía casualmente a las personas que hacían uso de sus derechos humanos. Entre esos al
al periodista de la prensa Guillermo Sánchez Borbón, que lo procesó en su fiscalía, que le llamaban la fiscal de hierro de Manuel Antonio Noriega, que perseguía a los ciudadanos que protestaban la dictadura. Y en eso, esas son las dos manos peludas de Ricardo Martinelli. Bien, vamos al cambio y regresamos enseguida porque ahondando un poco en la figura de Alejandro Moncada, también hay que destacar que fue director de la Policía Técnica Judicial, que fue destituido de la Policía Técnica Judicial por el procurador en ese momento, José Antonio Sosa, por faltas a la ética. Y eso no lo estoy inventando. Está que incluso el señor Chito Montenegro presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el nombramiento del señor Alejandro Moncada, ya que él considera que una persona como ese señor no puede ser magistrado de la Corte habiendo sido despedido de la PTJ por temas relacionados con ética. Regresamos enseguida. Bien, señor Gerardo Solís, su posición. Yo coincido totalmente con Alvin cuando dice que esto no es algo aislado y que detrás de esto está Ricardo Martinelli. La opinión de Ana Belfont en un caso de una inconstitucionalidad contra el artículo 238 del Código Electoral, que señala claramente para proteger la institucionalidad de los partidos políticos, dice que quien pierde una primaria en un partido político no puede correr en la elección, porque perdió la elección, la posibilidad de correr. Y ahora están intentando, fuerzas aviesas del gobierno, están intentando otra travesura jurídica. ¿Con qué propósito? Con el propósito de abrir esta puerta. Supuestamente es derogar el artículo 238 para debilitar la oposición, para que el PRD y el panameñismo queden doblemente debilitados y candidatos que perdieron ahí se lleven sus huestes y pierdan votos los que ganaron y no le logren ganar a los del CD o Molirena. Es una trampa anticipada. Y dice Ana Belfont, en el caso que nos ocupa, que no la ocupa en nada con este párrafo, se traduce esto en una limitación que no le permite al ciudadano ejercer su derecho político a ser postulado en elecciones generales. ¿Qué significa eso? Que ella toma ese párrafo y se lo lleva a una petición que haga Cambio Democrático de postular a Ricardo Martinelli a la presidencia de la República para una reelección, y Moncada Luna hubiese abierto, si hubiera tenido éxito esta semana, el portillo para que no sea el Tribunal Electoral el que decida finalmente una causa electoral, sino que sea Moncada Luna el que decide la causa justificando derechos humanos políticos, y entonces le permitían a Ricardo Martinelli correr. Quedaría siendo él el supramagistrado. Exacto. Me parece a mí que existe un gran peligro a la democracia, y coincido también totalmente con el magistrado Erasmo Pinilla, que dicho sea de paso hay que reiterar, el discurso no solamente es valiente, es un discurso de fondo muy profundo, porque él habla del propósito de todo esto, la democracia, es que el pueblo sea un pueblo que pueda vivir en un país feliz. ¿Qué es lo que nos permite vivir feliz? La democracia, no la dictadura que estamos viviendo. Y tenemos que entonces pensar qué es la democracia y cómo la democracia incide en la vida del panameño que está en el campo, en el interior, y del panameño más humilde en Panamá. Las instituciones democráticas han sido destruidas poco a poco en este país. Y esa destrucción nos va a llevar a nosotros, y tenemos aquí a Aurelio Barriga, que fue un máximo exponente de la cruzada civilista, su último presidente, que va a ser sumamente importante fomentar un foro desde los gremios profesionales y empresariales, comenzando desde todos los gremios, CONEP, Cámara de Comercio, APEDE, CAPAC, no quiero mencionar los CIP, no quiero dejar de mencionarlos, y también las confederaciones, federaciones y sindicatos de trabajadores, Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y los decanos de las universidades y sus rectores, entre todos. ¿Qué tipo de democracia queremos? Vamos a recuperar la institucionalidad, porque Ricardo Martinelli tiene que ser también, en mi opinión, el que le dio la instrucción a Moncada ahora al Grupo Panamá Avanza de recular, porque no es casual. Moncada nunca debió haber conocido este caso. Había que buscar una salida. Su primo en cuarto grado de consanguinidad, Moncada Luna Guerra, José Antonio Moncada Luna Guerra, era el que llevaba esta causa en el Tribunal Electoral. Así que él estaba impedido y debió declararse impedido. Para mí, todo esto es una confabulación y una conspiración o un crimen organizado electoral, como me gusta llamarlo a mí, en mi opinión, entre la procuradora
que emite una opinión preparando el terreno, Ricardo Martinelli, el autor intelectual, que es el responsable final de esto, y deberemos preguntarle aquí al doctor Antenori las consecuencias a futuro de los actos de Ricardo Martinelli. También Moncada Luna, Ricardo Martinelli, y otra cosa que no debemos dejar pasar por alto que pasó esta semana. Esto no es una travesura de alumnos de secundaria, como tampoco fue una travesura de alumnos de secundaria el desfile del Senam cuando le dan la espalda al vicepresidente de la República, que es una autoridad nacional, y se arrodillan frente a Mimito Arias. Que el pueblo panameño sepa que el Senam hizo eso. Alguien con una mente confundida en los altos estamentos del Senam le dio una instrucción a esos muchachos, y esos muchachos no saben exactamente cuál es su responsabilidad porque no los están capacitando para vivir en una sociedad civilizada democráticamente. Eso es parte de este foro que nosotros tenemos que fomentar para desarrollar esto. Me parece que el momento ha sido oportuno. Hice un llamado para una unidad de todos los candidatos presidenciales, para una visión de Estado, y me parece que hay que reconocerle la hidalguía y caballerosidad a Juan Carlos Navarro, que escogió decir públicamente que cedía sus aspiraciones para lograr una gran unidad. Esperemos que Juan Carlos Varela también deponga intereses personalísimos y encontremos una solución para este país. Ahora bien, el grupo Panamá Avanza, que no sé con cuánta gente avanza porque son como 5 personas solamente, le pregunto, ahora decidieron retirar la demanda. ¿Esto con qué propósito? En mi opinión, lo que querían después de todo este alboroto, le salió mal la cosa, se encontraron una sociedad civil, partidos políticos, gente independiente, valiente, todos que le hicieron frente, y se dieron cuenta que cuando el pueblo alza la voz, que la voz del pueblo es la voz de Dios, cuando el pueblo alza la voz, los poderosos tienen que recular y enmendar. ¿Fue una salida para lavar cara? Fue para desarticular y quitarle el fusible a esta detonación que les venía. ¿Esto exonera al magistrado Moncada Luna de un proceso? Moncada Luna cometió, en mi opinión, un delito. Milton Enrique le presentó una denuncia en la Asamblea porque Milton Enrique es un institucionalista y lo hizo... ¿Abuso de autoridad ahí? Hay abuso de autoridad, extralimitación de funciones y más aún, yo creo que usurpación de funciones y otra serie de delitos adicionales por irregularidades. Alejandro Moncada Luna no puede seguir siendo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Gabriel Fernández, y frente a ellos, ojalá el pueblo panameño reconozca las caras de ellos para que sepa quiénes son los que trataron de robarnos la democracia. Bien, ¿qué dice Aurelio Barría, que estuvo metido de lleno en las calles con las banderas blancas defendiendo justicia, libertad y democracia? Mira, yo siento que el momento es grave y lo ha dicho el presidente del Tribunal Electoral. Y es triste porque después de haber tenido una lucha que se inició en la etapa final en 1987, cuando empezamos el movimiento de la Cruzada Civilista, precisamente cuando se irrumpía los derechos de los panameños, nos encontramos 26 años después en una situación muy similar. Yo lo he dicho y me siento con el derecho a poder decirlo otra vez y públicamente, que nosotros vivimos bajo un régimen dictatorial, electo democráticamente en un proceso electoral, pero una persona que no ha respetado la separación de poderes, que ha concentrado el poder y que manda y gobierna y respetando leyes y principios y normas que los panameños queremos tener presentes para que haya una armonía en este país. Yo siento que los panameños debemos estar atentos y prepararnos para salir a defender esta democracia como lo hicimos en 1987. Porque la democracia no es un objetivo, es un camino. Nosotros tenemos que ir construyéndola y aquí se ha venido destruyendo. Yo apelo a la juventud, yo apelo a los jóvenes que tenemos que recordarle de que estas circunstancias donde nos encontramos fue el producto de una lucha, de un sacrificio, del esfuerzo de muchos ciudadanos en este país, que juntos hicimos causa común para llevar al país a una democracia, para que se respetaran nuestros derechos. Yo siento que ha llegado el momento de defender lo que se ha venido deteriorando a través de estos 5 años, o estos 4 años de gobierno, y que los panameños se sienten atemorizados. Empresarios que no se atreven a hablar, personas y amigos que comparten lo que nosotros decimos, pero que sencillamente
quieren evitar persecución, temor de perder negocios o sencillamente asustados que le puedan mandar auditores para buscar impuestos que nunca hayan pagado, que son falsos. Y todo eso encierra un ambiente de temor, pero que los panameños no lo vamos a permitir. Y ya nosotros, si sufrimos y nos enfrentamos a un Noriega, nos vamos a enfrentar a un Martinelli cuando irrespete la Constitución y las leyes, porque es la responsabilidad. Yo voté por Martinelli y muchos de los que están aquí también votaron por Martinelli, pensando y creyendo que íbamos a tener un cambio democrático. Lo que hemos tenido es un deterioro democrático y una debilidad de las instituciones democráticas de nuestro país. Yo lamento y tengo todo el derecho a equivocarme, pero yo siento que los panameños que queremos vivir en paz debemos esperar que él termine su gobierno el 30 de junio y el 1 de julio tener una transición democrática con el favor y el voto de todos los panameños. Y esto se va a lograr igual que en 1989 con una unión democrática para fortalecer las instituciones de este país, no a favor de un candidato u otro. Yo creo que los candidatos deben entender que en este momento se deben desprender y deben tener un sentimiento de patria y encontrarnos en una unidad por el futuro de este país. De lo contrario, nos vamos a lamentar en el futuro y a los candidatos les pido una reflexión tremenda porque eso es lo que el país se merece en este momento. Tengo que hacer un cambio y regreso enseguida con más. El doctor Italo Antinori y Atenógenes Rodríguez van también a emitir su posición en relación con lo que está sucediendo. Bien, seguimos adelante. Veamos un fragmento de la entrevista al empresario Roberto Eisman, donde se refería precisamente a este tema. Adelante. Moncada será quien decide quién será presidente, quién será diputado, quién será alcalde, quién será representante de corregimiento. Aquí todos los candidatos tienen que saber que se les movió el piso porque el elector ya no es el voto popular, el elector es Moncada. Y todos sabemos quién es Moncada. ¿Quién es Moncada? Moncada es un maleante. Moncada es un tipo que lo sacan de la PTJ por razones de falta de ética. Moncada es un hombre que fue censor de los medios, que trabajó en el Ministerio de Gobierno durante la dictadura cuando se cerraron medios en este país y fue parte del equipo de censores de los medios. Moncada es un maleante de la peor calaña y lo tenemos de presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Está haciéndole el mandado al gobierno? Por supuesto, digo, pero yo no creo que... Es decir, yo creo que esto es una reunión de la mafia que rodea a Martinelli, toman estas decisiones y las ejecutan. ¿Usted cree que esto fue planificado? Ah, seguro, pero una de las cosas que señala la planificación, Álvaro, es la fecha. Se hace un viernes por la tarde, con 4 días de asueto por delante. Lo de Moncada y lo de la procuradora se tiene que ver como un conjunto de medidas fraguada en la presidencia entre la maleantería que tenemos gobernando este país con el propósito de robarnos la democracia. Es que no hay otra manera de ponerlo. Robarnos la capacidad a los electores, a los ciudadanos de este país, a elegir a nuestras autoridades. ¿Usted ve el peligro en las elecciones del 4 de mayo de que no se respete el resultado? Yo no solamente peligro, sino esta cuestión de Moncada se mantiene y esa es una realidad. O sea, esto no es un peligro, esa es la realidad. Porque el Tribunal Electoral quedará anulado. Si gana la oposición, obviamente esos magistrados deben terminar presos. Presos por las barbaridades que están haciendo, por violentar desde su juramento para abajo todo lo que está describiendo, porque este país está caminando para atrás. Bien, interesante las declaraciones de Roberto Eisman. Don Italo, aquí se está planteando el accionar de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, no de cualquier magistrado, del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Usted hablaba en la entrevista que nos dio el viernes que hasta un estudiante de Derecho debía saber precisamente cuál es la competencia de la Corte Suprema de Justicia en temas electorales. Es que precisamente, mire, el artículo 142 y el 143 de la Constitución Política, la parte final, dice muy claramente, y esto para beneficio de los telespectadores, que los fallos del Tribunal Electoral son finales definitivos, irrevocables y obligatorios, y que solamente,
y subrayo la palabra solamente, se admitirán acciones de inconstitucionalidad. Si eso está a nivel de la Constitución, no puede haber otra interpretación sesgada, antojadiza, como se ha hecho ahora, sobre pretexto de aprovechar una acción contenciosa administrativa de protección a los derechos humanos que se estableció en el derecho panameño en 1991 para proteger a las personas por posibles violaciones de derechos humanos. Pero ahora sale una asociación que se dice muy claramente en el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que las asociaciones, que las fundaciones, que las sociedades anónimas no tienen derechos humanos que protegerse. Los derechos humanos que se protegen son de los humanos. Personas, seres. Claro, personas naturales. Por eso dice Declaración Universal de los Derechos Humanos, no dice Declaración Universal de los Derechos Humanos y asociaciones. Por eso se llama Convención Americana sobre Derechos Humanos, no Convención Americana sobre Derechos Humanos y asociaciones. ¿Y eso no lo sabe el señor Moncada, presidente de la Lo Corte? debe saber, pero es que aquí había otra intención. Y estamos muy claros que lo peligroso de todo este precedente, aunque hayan desistido los señores de la Asociación Panamá Avanza, el precedente que ha quedado allí es grave, gravísimo y peligroso, porque se ha querido dejar al Tribunal Electoral supeditado a posibles caprichos y manejos antojadizos de la Sala Tercera de la Corte Suprema. Entonces, de ¿qué Justicia. hacemos los panameños? Se retira la demanda, nos cruzamos de brazos y el señor Alejandro Moncada continúa administrando justicia. Yo le voy a decir una cosa. Si yo fuera Alejandro Moncada, yo presentaría la renuncia por elemental dignidad frente a todo lo que se ha explicado en este país. No hay un solo abogado, no hay una sola organización que no haya censurado los actos del señor Moncada. Yo creo que el señor Moncada, si yo fuese él, por elemental dignidad renunciaría. Yo quisiera agregarte que en este país las cosas no se dan por voluntad propia y el gobierno no va a actuar. Y la única manera que va a actuar es que si todos los panameños nos unimos, vamos a la Corte y exigimos la destitución y salida del magistrado presidente. Yo creo que está llegando el momento de que nosotros tenemos que volver a la calle. Y ese es el único instrumento o método que este gobierno va a entender cuando haya la reacción de todos los panameños indignados que nos encontramos en esta situación. Es cuando ellos van a poder tomar una decisión. Si es que no se produce lo que el doctor Antinori presenta, que haya voluntariamente... sí, porque legalmente a Antinori le correspondería a la Asamblea Nacional de Diputados. Si hay una denuncia, ya la hay. Y ya la hay, pero esa asamblea que tenemos no va a hacer absolutamente nada. Mire, y lo más grave es que ya existía un precedente en la Sala Tercera de un fallo emitido por el magistrado Víctor Leonel Benavides el 10 de febrero del 2009. Para los que lo buscan pueden encontrarlo en el registro judicial, donde se le interpone un recurso precisamente igual, contencioso administrativo de protección a los derechos humanos. Contra el Tribunal Electoral. Contra el Tribunal Electoral, contra un acuerdo del Tribunal Electoral. Y él declara y hace en la resolución, no se puede admitir. Y no se puede admitir porque sencillamente la Corte no tiene competencia para conocer los casos del Tribunal Electoral, toda vez que en la Constitución Política dice que el único recurso que se puede interponer contra el Tribunal Electoral es ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia vía la acción de inconstitucionalidad. Y si el magistrado Víctor Leonel Benavides, de manera sensata y responsable, ya había establecido ese precedente, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible, por el amor de Dios, que se haga un dislate, una gansada jurídica como esto? Esto es inadmisible. Hay una Es que explicación. casi no necesitas ni siquiera el precedente. Es que lo más grave es que aquí no es necesario el precedente cuando la Constitución es tan clara. No estamos en presencia de un caso en donde pueda haber discusiones de orden teórico jurídico. Es que la Constitución es clarísima. Contra esas decisiones del Tribunal Electoral solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad. Y la inconstitucionalidad la maneja el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué me dice usted? O sea, no hay manera. ¿Y qué me dicen ustedes del Claro, artículo? doctor, no fue una gansada.
Ojo, y yo voy a retomar aquí lo Bueno, que es que dijo. cansada es una expresión castizamente correcta. Yo le voy a decir algo y voy a retomar lo que Está en el dice. diccionario. Sí. Pero la gansada presupone a lo mejor buena fe. Y aquí No, no, hay acá buena no fe. hay buena fe. No, es que para nada. Yo no creo que haya buena fe. Aquí lo que dijo el señor Eisman me levantó y me preocupó mucho y yo investigué más a fondo la planificación de esto. Y eso es lo que le agrega un valor negativo a lo que ocurrió. Por eso aclaro que esto no fue un error, esto no fue mal timing. No nos equivoquemos. Aquí lo que ocurre es que el gobierno, de manera insistente, está tratando de agarrar a los panameños de tontos. Y ahí es donde no debemos equivocarnos. Nos están tratando de agarrar de tontos. Inclusive tengo información muy sensible de que para la planificación de esto trajeron hasta los brasileños que están asesorando al candidato de gobierno. A los señores estos de Joao Santana, y se sentaron, vieron números y vieron el momento. Y dijeron, ¿sabes qué? El momento es el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque viene un fin de semana largo, todo lo planificaron, habían 4 días, esto parecía carnavales. Y nadie se va a acordar el lunes de que esto pasó. Pero sí, ahí subestimaron el valor del señor Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral. Subestimaron el valor de los magistrados del Tribunal Electoral, que inmediatamente se presenta esta decisión de la Corte, reaccionaron, pusieron las alertas, pero todavía inclusive el presidente dudó de que se atrevieran los magistrados del Tribunal Electoral a que en su día le llamaran la atención. Y se buscó el momento, es más, tengo entendido por información de los que estaban cerca allí, de que el propio discurso del magistrado Erasmo Pinilla no iba a ser tan fuerte. Pero debido a la bola de nieve que fue creciendo, el propio magistrado Pinilla fue cambiando en el momento que estaba arrancando el evento algunos elementos, los agregó y realmente fue contundente lo que dijo el señor Pinilla en la cara del propio presidente. Vamos al cambio y regresamos. Ahí no Sí, hay algo que quiero agregar. Venimos Perfecto. venimos del cambio con eso. Bien, seguimos adelante. Miren, en horas de la mañana del viernes me escribió un abogado muy amigo mío y me decía, mira, este caso es muy similar desde el punto de vista de la razón que se usó por parte de la Corte Suprema de Justicia para condenar a la procuradora Ana Matilde Gómez. Un fallo como prueba sumaria del delito de abuso de autoridad por extralimitación de funciones. A la procuradora Ana Matilde no se le condenó por pinchar teléfonos, aunque ese delito existe porque ella no había pinchado, aunque ese delito existe, dice aquí, pero ella no había pinchado a nadie. Pero esa resolución que ella emitió, un fallo de la Corte Suprema de Justicia, dijo que era inconstitucional, y ese fallo del 2007 lo aplicaron retroactivo al 2005 a la resolución de autorización de la procuradora. Ahora la Asamblea Nacional aduce que el fallo no es prueba sumaria para el delito de abuso de autoridad y le regala una extraordinaria prueba a la ex procuradora para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el contrario, la admite, debe inmediatamente ordenar la separación del cargo de Moncada Luna. O sea que la Asamblea tiene el sartén por el mango aquí. No, hombre. Así es. Mira, aquí hay irregularidades en el Fíjate. proceso que tenemos ¿Por qué que a Ana señalar. Matilde sí y a Moncada Por eso. no? Porque Habría hay que 42 sicarios en la Asamblea Nacional que no van a separar Moncada, como corresponde por ley. Mire, hay Ese un- es el problema. Hay 42 sicarios diputados que están afines al gobierno y que van a hacer la orden que les den. Mire, es. hay Ese unos es el aspectos No hay de jurídicos que yo quisiera resaltar. Mire, esta acción contenciosa administrativa de protección a los derechos humanos se presenta el 16 de octubre. El abogado José Antonio Moncada Luna Guerra, primo hermano en el 4º grado consanguinidad con el señor Alejandro Moncada Luna. La retira y luego la presenta el licenciado Teófanes López el 28 de octubre. Y el 31 de octubre inmediatamente hay una suspensión de los efectos de lo que se estaba atacando contra el Tribunal Electoral. Justicia a la carta. Por supuesto, mira que hay personas, abogados que tienen 2 años con casos trabados en la sala tercera, esperando al menos que decidan si se suspende provisionalmente un acto administrativo atacado que no tiene nada que ver con el Tribunal Electoral. Y no se lo han resuelto. Y esto lo resolvieron de manera expedita. A los pocos días, a las pocas horas. Y con suplente. Y con suplente. Y además de todo, la otra irregularidad que quiero señalar es que además de esto, el artículo 760, numeral 5 del Código Judicial establece la causal de impedimento. Y así como Alejandro Moncada se declaró impedido hace 2 o 3 años, en el caso Semis, porque participaba otro primo de él, José Gonzalo Moncada Luna, hijo, también tenía que declararse impedido en este caso. Es un hecho público y notorio que el señor José Antonio Moncada
Luna Guerra participó en el Tribunal Electoral. Es más, Telemetro lo ha sacado en distintas entrevistas, salió en muchos diarios. Él es el abogado que participa como abogado y asesor. Es más, el artículo 760, numeral 5, habla hasta de asesor. Tiene que declararse impedido el juez o el magistrado. La otra irregularidad tremenda que hay dentro de este proceso es cómo van a utilizar a un magistrado de una sala penal cuando el propio artículo 77 del Código Judicial y el reglamento interno de la Corte dice que cuando faltare un magistrado de una sala, el principal y el suplente tiene que irse a la sala siguiente, y si faltase un magistrado, en este caso de la sala tercera, tenían que volver a la sala primera de lo civil. Y no volvieron a la sala primera. Hay 3 magistrados y 3 suplentes en la sala primera. Se lo saltaron. Y después deben ir y por después orden de eso alfabético. tienen que ir por orden alfabético a la sala segunda, que es la sala penal, y tienen que coger a uno, perdón, a la sala primera de lo civil, para poder no ellos podían ir. hacer Pero eso. fueron a la sala penal, buscaron a un suplente de la sala penal. Porque necesitaban genuflexos. Porque necesitaban una persona que pero les además firmara. el primer magistrado eso, Aquí hay un problema ahí, hay que ver Tenía si- que ser Ayú. ¿Y qué pasó a Ayú? ¿Dónde está Ayú? es que eso hay que Todos que documentarlo. fueron de viaje. Eso hay que documentarlo. ¿Cuál es su ¿Dónde estaba incapacidad? Ayú? ¿Dónde O sea, estaba- el señor- ¿Y dónde estaban los de la sala civil? ¿Dónde estaba y, Ayú? y dónde estaban los demás? ¿Y dónde estaba el señor Benavides, que está de viaje? Estaba en ¿Y Perú, dónde dice. estaba la licenciada Nelly Todos estaban de Cedeño? viaje. Toda Todos estaba la se licenciada Nelly aprovecharon Cedeño de esa Paredes. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esas cosas Hasta se el dan? candidato Mimito Arias se fue de Pero es que no puede ser. O sea, yo estoy anonadado de el esto. señor Moncada fue donde el suplente fírmeme aquí y fue donde este suplente fírmeme ya, acá. fue lo que le dijo. Es lo que Los escogió a su... Es que todas esas son irregularidades el señor tremendas. Fernández y el señor Tello. Es Son más, los yo aspiro a que, de todas maneras, fíjese usted, sé que el magistrado, el abogado del Tribunal Electoral, el doctor Feliciano Almedo Sanjura, había interpuesto un incidente de nulidad por falta de competencia, porque la propia ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, en el artículo 90, establece lo que es la falta de competencia, y el artículo 733, numeral 2 del Código Judicial, dice que también hay nulidad cuando falta competencia. ¿Cuántos delitos hay aquí, Pero hay resumiendo, varios. Pero es que doctor? además de eso, imagínese usted Cometido por el imagínese señor usted que una cosa que podía hacer el doctor Sanjura era recusar a Moncada Luna, porque ya había emitido un concepto previo y por todas las irregularidades que estaban tomando. Y toda esta situación, para mí, el desistimiento de la asociación Panamá Avanza, para mí no elimina los delitos, ni la falta, ni las irregularidades, y mucho menos elimina el peligro El señor Moncada latente. dice- El peligro latente, porque Moncada, si se queda allí, en cualquier momento va a volver a ser una moncadada, como dijo don Miguel Antonio Bernal, por no usar otra Pero dice el señor expresión. Moncada que ahí no hay- Moncada. dice el Porque quiero señor- ser respetuoso, ¿eh? Dice el señor Moncada que no hay fallo. Bueno, Que ahí no hay fallo. bueno, es que No lo hay que tampoco pasa... admisión, ni siquiera... No hay llegó a- admisión, Entonces, pero que él esta es una suspendió. nueva figura Pero que- suspendió. Pero esa es una nueva figura que- No. Es que él... O una nueva moncadada. Yo pienso que hasta él era consciente de la barbarie jurídica que estaba haciendo. Y no se atrevió a admitir con los 2 suplentes estos que se prestaron de trapo. Porque Entonces ese es está el jugando a tema. los Poncio Pilato, él se lava las Estaba manos, ¿no? jugando a Poncio Pilato porque tiró la suspensión de la orden del Tribunal Electoral, de la resolución sin número del Tribunal Electoral, pero no se atrevió a admitir. Porque en el momento que admitía, ya no tenía retorno. Entonces, como no tenía retorno, lo que hizo fue tirar el globo de sonda a ver qué pasaba, y cuando se encuentran con esta reacción pública tan intensa, y que yo quiero ahí corregir algo. Yo quiero públicamente, Álvaro, decir que tú fuiste una persona que prácticamente alertó a este país, porque pese a la publicación de La Estrella, el que recoge eso, ese 4 y ese 5 de noviembre, y esa es la importancia de la libertad de expresión, y ojalá el país nunca la pierda, porque gracias a ustedes es que todos los panameños, aún un día de fiesta nacional, un día tan admirable como es Colón, ese acto tan heroico que se dio en Colón, tú hiciste esa mañana del 5 de noviembre el acto heroico de traer el tema y despertar a los Del 3 de panameños noviembre, del 4 3, 4 de noviembre, pero básicamente para que no se intensamente, durmiera la gente. para Y que lo no se advirtió hace durmiera, 3 años. y lo advertiste, y eso es muy loable, y eso es algo que el país debe entender. Esa es la fuerza de la libertad de expresión. Esa es la fuerza de la nación panameña.
Esa es la fuerza que mueve aquí los movimientos cívicos. El tema comenzamos a abordarlo el lunes en la mañana con la licenciada Ana Matilde Gómez, precisamente aquí en un día en que mucha gente estaba pensando en fiesta, en diversión. Y ese día nosotros ya estábamos tocando el tema en la mañana. Yo quisiera agregar algo desde el punto de vista jurídico. Mire, el licenciado Alejandro Moncada lo que utilizó fue el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que dice que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, estoy abriendo cita, en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición si a su juicio ello es necesario, y esto me llama a risa, para evitar un perjuicio notoriamente grave. ¿Qué perjuicio notoriamente grave le va a ocasionar a una asociación Panamá Avanza decir que le están vulnerando la libertad de expresión? Por favor. Hay que ser serios en este país. Pero él suspende, aprovechándose de este artículo que está puesto allí para suspender efectos notoriamente graves cuando en la administración pública, no el Tribunal Electoral, cuando el tribunal se comete un exabrupto, entonces hay que suspenderlo porque a la persona le están cometiendo algo que lo perjudica notoriamente grave. Pero ¿cuál es la notoriedad grave que hay aquí? Ninguna. Voy al cambio. Miren, los ilustres caballeros que forman Panamá Avanza. Señor Alfredo Prieto, Carlos Adán Zavala Escobar, Mario Augusto Rodríguez, Alfonso Ignacio Zamora, Félix Piñango, Homero Londoño, Honorio Vega y John Oscar Jenkins Pascal. Son precisamente algunos de los miembros de ese gran movimiento denominado Panamá Avanza. Bien, seguimos adelante. Señor Gerardo Solís. Yo quería retomar que las explicaciones del doctor Ítalo Antinori son precisas y exactas al punto jurídico. Sin embargo, aclarar solamente que, como bien lo dijo, pero para la audiencia, como es un tema jurídico, se puede perder. Ese artículo de la Ley de lo Contencioso Administrativo es para lo administrativo. Claro. Y está prohibido porque privativamente es competencia del Tribunal Electoral lo electoral. Así que eso no había manera que Moncada pudiera meter sus manos largas en la jurisdicción electoral. Quiero decir algo también que es sumamente importante y hay que reconocer. ¿Qué significa lo que ha ocurrido para nuestra democracia? Aquí es donde tiene que venir y florecer esa vocación democrática del pueblo panameño. Y yo digo que nuestro derramamiento de sangre no se dio en 1821, cuando nos descolonizamos de España. No se dio tampoco con nuestra separación de Colombia. Se dio en 1989. Para unos fue invasión, para otros fue liberación. No importa cómo lo llamemos, eso ya pasó, quedó en la historia. Lo importante es que vamos a hacer hacia adelante nosotros los panameños con esa verdadera vocación democrática nuestra. Y aquí quiero reconocer algo. Tengo que reconocerle a Ricardo Martinelli algo. Miremos los rostros que Ricardo Martinelli puso cuando fue a un acto majestuoso, como era inaugurar la casa de todos los panameños, que es el Tribunal Electoral, porque cuando nacemos, cuando obtenemos nuestra mayoría de edad, nuestra cédula, cuando nos casamos o nos divorciamos y hasta cuando morimos, tenemos que ser registrados en el Tribunal Electoral. Por ahí pasamos todo. No hay panameño ni extranjero que resida permanentemente en Panamá que no pase por el Tribunal Electoral. Y qué belleza ese edificio que lo hicieron abierto, invitando a todos a participar. Y en ese acto de inauguración de esa obra, que Ricardo Martinelli pensaba que iba a ser un gran gesto y una fanfarria para su ego personal, frente al cuerpo diplomático, frente a los magistrados de los tribunales electorales de Iberoamérica, que estaban aquí en Panamá, todos, tuvo que soportar, callado, amarrando el rostro, los abucheos y los aplausos al Tribunal Electoral. Pero se desahogó cuando salió de ahí, con el Twitter. Y se desahogó, Álvaro, y miremos la personalidad de Ricardo Martinelli. ¿Dónde se desahogó? ¿Dónde se dio golpes de pecho y habló con bravuconada? En Chitré, con un mercado cautivo de miembros, de simpatizantes de él. Sí, frente al Tribunal Electoral. Por eso digo, hay que reconocerle que cuando el pueblo habla y habla alto. El pueblo no, eran 131 personas, dice el señor Martinelli. Eso es un tema interesante. Yo creo que Aurelio Barriga puede tomar este tema. De eso habló Roberto Eisman, Juan Carlos Navarro y José Luis Varela esta semana ante la posibilidad de que se pueda dar una coalición opositora para enfrentar al gobierno y para rescatar, a juicio del señor Eisman, la democracia. Vamos a ver. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer
para que Panamá suba los números. Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que Si hacer. tiene que declinar en un momento dado, ¿lo haría? Lo he hecho siempre, en toda mi carrera. Siempre he puesto el bien de Panamá y el bien de los panameños por delante de cualquier aspiración personal. Y lo volvería a hacer. Y de la misma manera, voy a hacer lo que tenga que hacer, de manera responsable, para llevar a Panamá adelante. Pero eso está significa, diciendo aquí públicamente, Panamá primero. Siempre, siempre. Panamá es para adelante. Tenga lo que tenga que hacer. Álvaro, Panamá es para adelante, no es para atrás. Yo creo que si fueran a hacer un análisis frío, tendrían que decir, bueno, de los dos partidos, ¿cuál es el que mayor organización nacional tiene? Sin duda alguna es el PRD. Entonces debemos buscar un candidato que una de las dos fuerzas que posiblemente sea PRD. El vicepresidente o la vicepresidencia tendrá que ser del arnulfismo. Navarro está en una posición muy diferente a la que está Juan Carlos Varela y no comparto lo que dijo el señor Eisman, que él decía que en un posible acuerdo el PRD iría a la cabeza. Juan Carlos Navarro es el único candidato del PRD en la historia que marca por abajo del 25%. Antes el PRD ponía a cualquier persona de candidato y ese candidato marcaba 30%. Bien, José Luis Varela, Roberto Eisman y Juan Carlos Navarro. Vamos al cambio, pero también recuerdo que Gerardo Solís semanas antes había planteado esta posibilidad de la coalición de oposición y también el día martes el propio Alvin Widen, despojándose de intereses personales, habló de que estaría incluso dispuesto a apoyar, de ser necesario, a un adversario, a don Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República, si tenía que hacerlo por el bienestar de la patria. Y hablar de eso es palabras mayores, definitivamente. Bien, seguimos adelante. Se plantea la posibilidad de una coalición opositora, pero el fantasma de la reelección sigue presente, señor Antidorio. ¿Usted lo ve en el escenario? Mire, yo no sé si Ricardo Martinelli, que lo ha dicho públicamente, va a presentarse a la reelección o no. Él ha dicho y ha jurado y ha firmado ante notario. Pero hay un hecho jurídico preocupante, y yo vuelvo a lo jurídico. Mire, el artículo 21, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dice algo, y voy a abrir la cita textual. Toda persona, subrayo eso de toda persona, tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Vamos a imaginarnos un escenario jurídico, político, social, que se presente la candidatura de Ricardo Martinelli en el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral la rechaza porque el artículo 178 de la Constitución Política la prohíbe. Y llega súper montado. Pero resulta que viene la asociación Panamá Avanza y mete nuevamente un recurso contencioso administrativo de protección de los derechos humanos diciendo que se está vulnerando el derecho humano de la libre participación con fundamento en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, numeral 1. Y aprovechando resulta, la opinión de la procuradora. Bueno, pero incluso pueden hacerlo por suspensión inmediato, sin necesidad de buscar, porque ahí entra, de acuerdo al numeral 15 del artículo 97 del Código Judicial, que es el que tipifica o establece lo que es el contencioso administrativo de protección de los derechos humanos, es el procurador de la administración, el que tiene que actuar en interés de la ley, no la procuradora de la nación. Pero él puede suspender, igual que lo ha hecho ahora, provisionalmente la prohibición de la candidatura del Tribunal Electoral y entraría la candidatura de Ricardo Martínez. Podrían intentarlo. Eso es lo que a lo mejor en este ensayo quisieron probar para llegar hasta este punto. Igual, no solamente la reelección de él, otros aspectos, un candidato que no sea aceptado por una razón determinada, con fundamento en la ley y en la justicia, porque igual que ha dicho don Gerardo Solís, mire, yo he sido un duro crítico del Tribunal Electoral. Cuando fui defensor del pueblo, tuve posiciones encontradas cuando el referéndum constitucional de 1998. Conseguí una hora adicional para que los panameños votaran. Y tuve enfrentamientos con el Tribunal Electoral. Pero soy un convencido que es una institución con prestigio nacional e internacional. Y que sus magistrados, los que están allí y los que han salido de allí, han hecho un excelente papel en beneficio del país. Y ahora tenemos
que apoyarlos, hay que sumarse para estar pendiente de que esa institución no sea lesionada en sus derechos. Ok, estamos frente a un escenario muy complejo, muy complicado. Muy complejo y delicado y peligroso. Esto pudiera generar incluso, ojalá Dios quiera que no, el caos en un país como el nuestro. Por supuesto. Esto nos pudiera llevar a la suspensión de las elecciones de mayo del 2014 para permanecer allí el gobierno. Es que no se sabe si todas las cosas que están haciendo una policía que mata inexplicablemente a 2 menores en San Carlos, una policía que entra y al Instituto Nacional, que ni siquiera, y lo he dicho, y lo dijo en su programa, Manuel Antonio Noriega se atrevió a entrar al Instituto Nacional. Una policía que está arrodillándose ante un candidato que es el beneficiario directo de todas estas cosas, que es José Domingo Arias, porque todas estas cosas lo benefician a él. Aquí se están olvidando del nombre de él. Claro, porque como le dicen el títere, y claro, como es una persona tan tan anodina, y no lo ofendo, lo describo, porque es una persona tan anodina, ¿verdad?, que nadie piensa en él, pero es el beneficiario directo de todas estas macalucias. José Domingo Arias, el beneficiario directo de esto. Pero él no sabe nada. Bueno, pero permítame, él opinó que estaba de acuerdo con Moncada. De acuerdo con Moncada y que respetáramos a Moncada. Pero él no conoce a Panamá Avanza. Dice que no lo conoce. Él incluso dijo él es un cínico. José Domingo Arias es un cínico y es el beneficiario directo de esto que se ha hecho de esta macalucia. Pero como he dicho, es un ser tan anodino que no lo ofendo, lo describo. Entonces resulta que nadie piensa en él. Pero aquí hay situaciones muy graves y muy delicadas. A lo mejor todo esto que se está haciendo es para que no haya elecciones, no lo sabemos. O a lo mejor esto que se está haciendo es para amedrentar o creer que podrían amedrentar a muchos panameños, que no vamos a permitir que nos amedrenten en defensa de la democracia y de la integridad del Tribunal Electoral. Pausa y regresamos con usted, que planteó también la necesidad, al igual que Gerardo y muchos sectores como don Roberto Eisman, de la alianza opositora. Péguenme a mí, que yo sí soy un hombre. Péguenme a mí, que yo sí soy un hombre, aguanto todo lo que me peguen. No le peguen más al pueblo. Péguenme a mí si son hombres. Presidente, usted terminó el discurso un poco en Bellacao. Díganos qué pasó ahí. Yo estoy feliz y contento de poder estar aquí en Chitré dando la orden de proceder al nuevo mercado de la cadena de frío, que es un mercado artesanal, un mercado de productos agropecuarios. Va a haber una oficina del MIDA y a la misma vez pidiéndole disculpas al pueblo chitreano por el estado de las calles, que van a ser reparadas todas una vez terminamos el alcantarillado en el mes de diciembre, y vamos a tener que conectar las 989 viviendas que quedaron por fuera y habrá que adendarlas. La potabilizadora ya también estará lista, así que aquí vienen cosas muy buenas para Chitré. Yo no puedo estar en Bellacao, yo lo que puedo estar en Bellacao es... Fue ministro porque tu base fue. Bien, palabras del presidente Ricardo Martinelli en mi tierra. Y su tierra también, don Alvin Widen, allá en Chitré. ¿Se hace necesaria esa alianza o esa coalición estilo la ADO civilista del 89? Mira, Álvaro, no fuese necesaria la alianza si la democracia y el país no estuvieran en peligro. O sea, si estuviéramos aquí en unas elecciones normales, con un presidente no desaforado como ese que acabamos de ver, ¿cómo es posible que un presidente de la República tenga semejante presentación? Pégueme a mí que soy un hombre. Eso no es un presidente de la República, pero eso te dice a ti lo que se le viene a este país. La fuerza o el componente, la goma que tiene que pegar a la oposición a estas rufianadas, es casualmente ese rufián. Cuando un presidente es rufián, cuando un presidente... Y déjeme llegar a una frase muy dura pero muy verdadera. Al presidente se le señala siempre que es una persona que no tiene equilibrio mental. Pero las personas que a veces no tienen equilibrio mental, algunas de ellas son sociópatas. ¿Qué es un sociópata? Es una persona que no respeta la ley, que no respeta a nada ni a nadie. Y observen el comportamiento de Martinelli como presidente de la República todos estos años. Primero, entra al gobierno, lo primero que hace, se va
todo el mundo haciéndole el coro. Cuando yo vi eso, vi gente seria, ministros serios al lado de él, y él coger un mazo, entrando a Figali y dándole un mazazo. O sea, eso es una violación a la ley. Por ahí fíjese cómo comenzó la personalidad de este caballero. Ha calumniado, ha injuriado a Bobby Eisman hasta el cansancio. Se ha cansado de decirle a un hombre tan honorable como Roberto Eisman, ladrón, defraudador fiscal. A mí me calumnia a todo el mundo le falta respeto, se burla de todo el mundo. Es decir, una persona que no tiene ley ni orden, y es el presidente de la República, es la primera personalidad del Estado. Ofende al país, falta respeto a la ciudadanía, cuando su comportamiento privado es una vergüenza que en otros países causa la destitución del cargo. Tú eres un senador, tú eres en Estados Unidos y en Londres y en la mayoría de los países del mundo, de Europa, en todos los países civilizados. Y tú tienes como funcionario que tener un comportamiento social. Y si no lo haces, ya sea el Congreso, ya sea los propios estamentos judiciales, a Berlusconi lo acaba de condenar jueces italianos, porque hay ley y orden y nadie está por encima de la ley. Entonces, ha sido Ricardo Martinelli realmente el hombre que está permitiendo a la oposición, a toda esta situación, el que nos está uniendo y nos está obligando a unirnos, porque nos está obligando a decir: dejemos los apetitos, dejemos este problema de que es mi partido, es tu partido. Pero Varela y es mi Navarro entienden ese candidato. mensaje. Por lo menos Que son los que felicito lideran a Navarro. Cuando tú me hiciste esa pregunta te dije el más patriota. Y hace unos días ya Navarro contestó con patriotismo. Estoy esperando que Varela lo haga y que también sea patriota. Y yo no sé si él tiene, si el problema es que los dos desistan o uno desista, pero que se sienten los dos y lleguen ellos dos, que son los dos estandartes de los dos partidos más grandes del país, que sumados hacen más del 50%. A un entendimiento. A un entendimiento de lo que ellos quieran. O se bajan, o se suman, o se apoyan, o lo que ellos quieran. Pero el país, la nación, está esperando responsabilidad política. Porque estamos ante una crisis, estamos ante un hombre que pretende perpetuarse en el poder, de un hombre que ha sentido que su mejor negocio en la vida fue el Estado y quiere seguirlo explotando. Vamos al cambio comercial, regreso con Gerardo Díaz Tenógenes. Bien, seguimos adelante, amigos. Ya estamos en los minutos finales de debate abierto. Interesantísimo el programa en el día de hoy. Don Gerardo, usted que en su momento también planteó la necesidad de que se sentaran todos los sectores de la oposición a lograr un acuerdo nacional. Yo creo que Alvin Widen aquí ha dicho claramente, ha descrito el problema fundamental que estamos viviendo es la destrucción de nuestra democracia, es producto de una persona que se le creyó, se le bendijo con el respaldo popular para que nos representara como presidente de la República y por condiciones particulares muy personales que yo quisiera enmarcarlas ahora dentro del cuadro social panameño. La democracia implica actores, implica instituciones, implica procesos e implica una cultura. Nosotros tenemos una cultura democrática incipiente que está germinando y que nace a partir de 1990 para acá y la estábamos fortaleciendo. Y ahí el pilar fundamental es el Tribunal Electoral, una cultura democrática y de una generación que luchó, como los 300 espartanos que defendieron del dictador Xerxes la destrucción de la democracia helénica, que es la base de nuestra democracia romana y después que pasó napoleónica a Panamá, a través de España. Esa es nuestra evolución y nuestra cultura como escritor de raza, una cultura democrática. Procesos. Tenemos los procesos electorales. Ortega y Gasset lo dice, está esa frase magistral, que la salud de la democracia depende de un mísero detalle, que es el proceso electoral. El proceso electoral tiene que ser prístino, tiene que ser transparente como este vaso de agua y el agua tiene que estar pura para que nos la podamos tomar y no nos haga daño. El proceso electoral del Tribunal Electoral lo lleva adelante excelentemente. Sin embargo, hay un proceso adicional.
En el quinquenio, durante los 5 años de gobierno, tiene que haber procesos democráticos. No puede ser que el ciudadano crea, y aquí felicito a Alvin Widen por actuar, por ser un actor de este proceso democrático, como un candidato a puesto de elección independiente. Los ciudadanos tenemos que participar, no nos podemos comer el cuento de que los que ganan nos representan. Sí, tienen un poder de representación, pero ese poder tiene un límite de un mandato y responden al pueblo. Además de instituciones que son el Tribunal Electoral, la Asamblea, el órgano ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia, cada una tiene una función que hacer. Antes, cuando se formó la sociedad, se seguía el mandato del hombre más fuerte, y ese hombre más fuerte terminó convirtiéndose en rey, y eran sus herederos los que dominaban todo. El pueblo se rebeló contra eso a través de una gran revolución y reconocieron los derechos de libertad, igualdad y fraternidad. Nosotros ahora, en esta etapa, las instituciones las tenemos, pero Ricardo Martinelli se ha dedicado a destruirlas. Una institución fundamental de la democracia son los partidos políticos. Eso es un actor, los partidos políticos, la sociedad civil. Ahora tenemos una magnífica oportunidad de retomar esta generación, un papel participativo, voluntario, activo en la recuperación de nuestra democracia. Eso es lo que viene hacia adelante en estos momentos. Ricardo Martinelli no tiene nada malo ser una persona que está en la cúspide del poder económico. No tiene nada malo ser una persona que está en la cúspide del poder social. Pero tú no puedes tener a la persona que está en la cúspide del poder económico y del poder social en la cúspide del poder político. Fue un error garrafal de cálculo del pueblo panameño que se obnubiló por la propaganda electoral masiva. Porque, Álvaro, el poder político sirve para hacer un balance al poder económico y beneficiar a la sociedad. Cuando toda la cumbre de los poderes están concentradas en una sola persona, se destruye la república y queda entonces una monarquía, una dictadura. Eso que describió Alvin es perfectamente la razón que nos obliga a todos a deponer intereses personalísimos y a trabajar... O partidistas. Y partidistas. Y nos obliga a trabajar en función de una visión de nación. Y la solución para la oposición es la unión. Todos unidos vamos a solucionar este problema con una visión de Estado. No decir, tú tienes tanto porcentaje en las encuestas, tú tienes tanto porcentaje en las encuestas. No veo a los panameñistas muy interesados en esa unidad opositora. Cometerían un error. Cuando escuché al señor José Luis Varela. Cometería un error de cálculo político por un tema electorero. Va a perder ¿Será de que vista perdieron la confianza con lo que les pasó con el presidente Martinelli? ¿Han perdido la confianza? Están escaldados, pero ellos le hicieron a los demócratas cristianos lo mismo en la década de los 90. Entonces deben haber aprendido. No, pero aquí hay una situación, y me voy a permitir interrumpirte un segundo, Gerardo, nada más. Hay una situación que Varela y el PRD están obligados a devolver a este país lo que hicieron o lo que dejaron de hacer. Cuando Martinelli intentó pasar la segunda vuelta, ambos, por cálculos políticos de cada partido, electoreros, ¿dijeron que no? Dijeron que no. Y si hubiéramos tenido segunda vuelta en este momento, nada de esta discusión que tenemos. Yo lo dije. Y yo también. Yo lo dije. Públicamente. Escribí un libro sobre eso. Y yo públicamente fui a un debate en un canal con los arnulfistas y los PRD. Y les dije, ustedes están cometiendo el error histórico. Lo dije. De negar la segunda vuelta. Porque lo único que les permitía a cada uno ir. Así es. Solo era casualmente tener la segunda vuelta. Porque una vez Martinelli nunca iba a sacar el 51%. Iba a estar obligado entonces la oposición a unirse contra el candidato de ellos. Así es. Pero casualmente por no hacerlo, por cálculos políticos que no fueron adecuados, porque en ese momento, vamos a ver la verdad, Varela estaba confiado que Martinelli lo iba a postular. Y el PRD no quería la segunda vuelta porque él sentía que cuando se unía la oposición no le convenía porque entonces 2/3 era contra él. Hay gente que está tratando de evitar eso. Por ejemplo, y lo voy a decir con nombre y apellido, Mireya Moscoso le está haciendo el trabajo a Martinelli
diciendo que jamás puede haber un agrofista con PRD. Vean, nosotros tenemos que superar esas cosas. Pero un agrofista con liberal sí se pudo dar. Sí se pudo. Exactamente. Que los enemigos históricos del agrofista eran los liberales, pero como le convenía a ella, entonces sí. Y le voy a decir una cosa, es una irresponsabilidad histórica hacer eso, porque agrofistas y PRD, a lo largo de estos 20 y tantos años que llevamos después de la invasión, se ha demostrado que los dos partidos han ganado ya vocación democrática. Entonces la vocación democrática no excluye a nadie. Cierre, doctor Antinori, brevemente. Yo quiero hacer una simple reflexión. Las encuestas dicen que la intención del voto, que es muy distinta al voto real, porque el voto real dependerá de la asistencia de las personas a los colegios electorales, por supuesto. La intención del voto, que es lo que marca las encuestas, llevan adelante a José Domingo Arias. Yo quiero hacerle una reflexión para el pueblo panameño que me escucha. Mire, el 1 de julio del 2009, cuando Ricardo Martinelli inauguró su gobierno, al señor José Domingo Arias no lo consideró capaz para ser ministro. Lo puso viceministro de Comercio. Ahora me están vendiendo con esas propagandas que nos las ponen cada minuto en la televisión, en una sobresaturación de propaganda y de imagen, que es el hombre más capaz y el hombre más inteligente de Panamá para ser presidente de este país. Pero entonces, si era tan inteligente, ¿por qué no lo puso como ministro de Estado? Y lo puso entonces de viceministro en el 2009. Y llegó a ser viceministro cuando se va el señor Dubois y cuando se rompe la alianza, si no, nunca hubiera sido ministro. ¿Qué cargo tenía él cuando se da al bebedero y se ofrecen todos los materiales para casa y prometen casas en el bebedero? Usted lo puede decir mejor si usted es magistrado. En ese momento él era ministro de Vivienda, porque en ese momento se le había dado la ruptura y lo habían ascendido. ¿Pero qué cargo tenía cuando cayeron las exportaciones panameñas? Comercio. Era el viceministro de Comercio. O sea, que no cuando decaen las exportaciones panameñas, que los productores panameños y los industriales panameños están comiéndose un cable, él era el que estaba encargado de promover las exportaciones. Y cuando se da todo el fraude en el bebedero, que el tribunal anula la elección, él estaba en la cartera de Vivienda cuando engañaron al pueblo del bebedero, que le prometieron casas. Y yo pregunto, ¿cuántas casas hicieron? Las promesas de Mimito, ¿cuántas casas hicieron en el bebedero? Se acabó. Yo quiero, no, un momentito. Preguntemos en el bebedero. Si hubiera sido capaz para dirigir este país, lo hubieran puesto ministro el día 1 de julio del 2009, pero no lo fue. Eso, pueblo panameño, tómalo en cuenta. Se acabó el tiempo, señores. Gracias a Aurelio Barría, Gerardo Solís, Alvin Guiden, al doctor Ítalo Antinori. Gracias a Tenógenes, a ustedes por su sintonía. Y felicidades a todos los santeños en el territorio nacional que hoy están de fiesta, celebrando el grito de la heroica Villa de los Santos. A todos, nuestro sincero abrazo. Hasta el próximo domingo.